Esa reserva de 140.000 hombres, aunque no había de estar permanentemente de servicio, sí debía hallarse siempre disponible para caso de urgencia. De tal forma que si cualquier parte de la monarquía era atacada por el enemigo, inmediatamente se movilizaría una séptima parte de ese contingente, que eran 20.000 hombres de infantería y 4.000 de caballería, para su defensa. Y si era atacada por varios enemigos a la vez, se llamaría a filas tantas séptimas partes del total como arremetidas se recibieran. Las Cortes de Aragón y Valencia acabaron aceptando la unión de armas. Las Cortes catalanas se cerraron en sus privilegios. Cataluña siguió resistiéndose, convirtiéndose en su mismo aislamiento en un problema político y fiscal, problema que Olivares se había comprometido a resolver. Con esa idea comenzó a incrementar la presión sobre el Principado, reforzando así el cada vez mayor resentimiento entre Cataluña y el sentimiento anticatalán que experimentaba la clase dirigente de Castilla. Y ello en un momento entre 1629 y 1632 en que la depresión comercial y la peste redujeron la capacidad fiscal ya mermada de la monarquía. En 1626 se celebraron Cortes en Aragón. Las Cortes de Valencia se celebraron en Monzón con el discurso del reino y en ellas se pidieron 2.000 infantes, lo que fue considerado un agravio por la nobleza. Pero acabó siendo concedido por el brazo eclesiástico y popular. Siempre, nuevamente encontramos aquí el problema de la nobleza. No era nuevo, ya venía de siglos atrás. Las de Aragón se celebraron en Barbastro con un desarrollo similar a las Cortes valencianas. En las Cortes catalanas, los tres brazos, más que servirle con generosidad, se manifestaron resueltos a ajustar cuentas al rey y a indemnizarse de las sumas que antes le habían prestado sin consideración a que se hallaba amenazado por el enemigo exterior. Con ese motivo, escribió Felipe III, a los catalanes una carta que derrochaba cariño y ternura y lisonjas. Les llamaba varias veces hijos míos y les daba otros tratos similares, explicando la situación comprometida de la corona y intentaba explicar que si no lo socorrían, que se vería en la necesidad de volver sin prestigio a Castilla, que formaba completo contraste con el lenguaje que acababa de emplear con los valencianos y con los términos no menos duros en que escribió a los pocos días a los aragoneses, a quienes les requería que sirvieran con 2.000 hombres pagados y que en el término del tercer día tenían que responder sí o no, porque le corría tanta prisa que no les daba más plazo. Bien, ni la ternura ablandó los corazones del Consejo de Ciento, ni la dulzura surtió el efecto, ni la dureza con los aragoneses. Los condados el Principado de Cataluña, bueno, se mantuvieron en sus 13 y en su mayor parte tenían que servirle. No era fácil concordar los ánimos de todos que estuvieron en un debate continuo. En 1632 volvió Olivares a presentar en las Cortes catalanes la propuesta. Nuevamente se negaron a votar la concesión absolutamente de nada, a pesar de las amenazas que lanzaban los ministros sobre las consecuencias de un disgusto real. Tal vez se salvaron gracias al estallido de motines antifiscales que también se produjeron en todas partes.
lo que hizo que Olivares adoptara una actitud francamente cautelosa. En Portugal se levantaron motines contra los nuevos impuestos en 1628 en Oporto y en 1629 en Santarém. Pero bueno, peor fue el movimiento de oposición que hubo en Vizcaya en septiembre del 31, como protesta contra un nuevo impuesto sobre la sal que había sido creado 2 años antes. Pero parece que la oligarquía catalana estaba obcecándose en mantenerse anclada en privilegios medievales que estaban fuera de toda lógica. No por defender unos supuestos derechos que obligaban a la corona a defenderlos mientras ellos no cobraban en su propia defensa, no colaboraban en su propia defensa, sino porque hay algunos datos que indican que los miembros de la corrupta Diputación de Barcelona intentaban interrumpir las relaciones entre las Cortes y la corona para impedir que se llevara a cabo una investigación sobre la Diputación, una investigación fiscal. Pero esa maniobra, si realmente tuvo efecto, no era realmente necesaria. En ese momento la corona no sabía cómo salir del conflicto sin ver mermado su propio prestigio, por lo que 4 consejeros acabaron siendo puestos en prisión. En 1635, Luis XIII de Francia declaró la guerra a Felipe IV. De esa manera, Cataluña se convertía en uno de los escenarios de la Guerra de los 30 años, lo que conllevaba tráfico de tropas, alojamientos, levas y esfuerzo militar que no todos estaban dispuestos a admitir. El año 1637, en el frente catalán, la negativa del Principado a crear un ejército para su propia defensa llevó a una ignominiosa derrota de las fuerzas españolas participantes en el sitio de Leucata, que tuvo lugar el 27 de septiembre de ese mismo 1637. En el norte, las tropas españolas estaban bloqueadas en Alemania por el ejército sueco, curiosamente financiado por Francia, junto al Oder, y por el ejército de la Liga de Heilbronn, al mando de Bernardo de Sajonia-Weimar, y pagado por completo por Francia, en Alsacia. Mientras, la oligarquía catalana se entretenía en discusiones que solo tendían a tapar el expolio que ellos mismos estaban llevando a cabo con el erario público. En el desarrollo de estos acontecimientos se produjo el intento por parte del ejército español de la toma de la fortaleza francesa de Leucata, que había sido fortificada en los últimos tiempos y que se encuentra a poca distancia de la fortaleza española de Salses. El intento fracasado de su toma tuvo unas consecuencias lamentabilísimas, ya que, como venganza, los franceses, poco tiempo después, asediaron y tomaron la fortaleza de Salses. Y Salses era un punto estratégico fundamental para el control del Rosellón. Entonces, Cataluña se vio obligada a suministrar levas de soldados para intentar recuperar esa fortaleza, y la campaña, que duró entre junio del 1639 hasta enero de 1640, comportó la participación de unos 13.000 soldados catalanes. A partir de este momento se desarrollarían los acontecimientos que acabaron produciendo el Corpus de Sangre. Se produjeron deserciones. La Generalidad acabó mandando soldados a la defensa de Perpiñán, pero cuando ya era tarde, y tras haber desoído reiteradamente la llamada de auxilio de sus habitantes, y los castigos acabaron en enfrentamientos, llegando el momento culminante en los acontecimientos de Santa Coloma de Farners, de donde partió la nueva chispa que en breve llegó a Barcelona y provocó terribles desórdenes y acabó con la vida del virrey Santa Coloma. Si la unión de armas fue la excusa de la oligarquía catalana para el desastre que conllevó a la Guerra de los Segadores, las voces de Castilla contra las actuaciones del conde duque se vieron acalladas, por la que, en principio, parece una de las pocas cosas positivas que planteó Gaspar de Guzmán.
No en vano, eran muchos los que veían que siempre era Castilla quien acababa pagando todas las genialidades, y la unión de armas venía a calmar esa llaga. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.